El caso mexicano es muy particular en cuanto a nuestra relación gobierno civil y ejército, ¿no? O sea, desde que se institucionalizó la Revolución Mexicana, esta relación se ha mantenido siempre muy gobierno civil, plano civil, presidentes civiles, y entonces el ejército siempre se ha encuartelado, se ha mantenido solo para emergencias, solo para protección nacional y muy dentro de unas restricciones muy palpables, justamente porque durante el periodo de la Revolución hubo mucha pugna entre los militares y los civiles, ¿no? Entonces, el antecedente durante el Priato siempre ha sido esto: somos civiles, dicta blanda, como habrá dicho Mario Vargas en alguna ocasión, el ejército encuartelado. Entonces, a diferencia del Cono Sur, nunca ha habido esta presencia tan militarizada hasta hace recientemente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que quiero explorar ahora, y comienza a partir del sexenio de Felipe Calderón, que fue del 2006 al 2012, ¿no? Entonces, ahora les doy un poco de contexto y comienzo. El 3 de enero del 2007, Felipe Calderón se puso una chamarra verde olivo y un gorro militar con escudo de 5 estrellas para rendir tributo a las fuerzas castrenses mexicanas en la Cachinga de Michoacán. Así vestido, con una chamarra que le quedaba enorme y un gorro que enfatizaba su corta estatura, es un hombre muy pequeño y este uniforme no le ayudaba nada, Calderón marchó entre los más altos rangos castrenses, rindió homenaje a la bandera y declaró que su gobierno extendería las operaciones de seguridad implementadas en Michoacán a todas las entidades de la República que estuvieran amenazadas por el crimen organizado. Este acto fue la declaración de la guerra al narco, ¿no? En este momento específico, 2007, cuando él se viste así. Entonces todo va retóricamente unido, ¿no? Tanto la declaración como su presentación en la vida pública de soldadito, ¿no? De cierta manera. Este acto, más allá de ensalzar la inauguración de la llamada guerra contra la delincuencia que caracterizó su sexenio, fue una especie de preview, ¿no? De un trailer de los muchos y muy variados gestos de simbolismo militar que habrían de marcar la escena de la cultura visual a lo largo del 2006 a 2012. Ya a partir del 2012 cambia con un nuevo presidente, y si quieren luego lo platicamos un poco, ¿no? Pero del sexenio calderonista esto fue una constante. Desde anuncios espectaculares adosados a los edificios de la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, y de la Policía Federal, hasta imágenes de niños jugando a los soldaditos, el sexenio se caracterizó por la proliferación de imágenes de las fuerzas castrenses en la esfera pública mexicana. Y esto les repito, en un contexto en donde en México eso no se veía, ¿no? Siempre había un resquemor por presentar la vida militar o la función militar tan aliada con el gobierno civil. Entonces, a través de la recopilación de una serie de objetos visuales, esta práctica tiene por objetivo analizar el giro de la cultura visual a partir del cual se dio preponderancia a estas imágenes que enaltecían el sector castrense. Asimismo, quiero examinar la relación entre la proliferación de imágenes militares y la estrategia de comunicación mediática desarrollada por el gobierno, pugnando por legitimarse frente a grupos de criminales organizados. Entonces, este sexenio se caracterizó por una guerra mediática incluso, ¿no? La delincuencia tenía sus matas y sus ejecuciones, y Calderón tenía los medios oficiales, y siempre hubo una especie de ida y venida entre estos dos, ¿no? Voy a retomar los argumentos de Nicolás Mirtzoff y Agamben en tanto a la normalización de la cultura militar, ¿no? Entonces, para mí estas imágenes y su proliferación son un indicador de que se está tratando de normalizar la presencia del ejército en la vida pública del país, para acostumbrar a la gente a verlos y a tenerlos en su vida cotidiana. Entonces se busca normalizar la cultura militar como una estrategia para afianzar el estado de excepción, esto con la finalidad de recalcar la emergencia en el discurso de un militarismo que se ha normalizado y convertido en status quo dentro de la cultura visual mexicana. Entonces partimos de estas premisas, ¿no? A decir de Claudia Herrera y Ernesto Martínez, el uso presidencial de uniformes militares no era práctica común entre los presidentes previos a Calderón, justo por este corte, ¿no? Pues revolucionario. Los presidentes muy rara vez se vestían de militares.
Alguna vez Vicente Fox había portado un uniforme cuando había catástrofes naturales o cosas así, en el contexto del plan DN3, que es para salvar, ¿no? Ayudar a la gente. Ha sido como una excepción notable, pero ha sido bastante excepcional que los presidentes se vistan de militares. En cambio, Calderón lució la indumentaria militar en una ocasión en que tradicionalmente otros presidentes se vestían de civil. Efectivamente, la decisión de vestirse de civil, en tanto su papel como comandante supremo de las fuerzas militares, era parte de una estrategia mucho más amplia, en la que se desplegaba la presencia militar a lo largo y ancho del territorio nacional con el fin de combatir al crimen organizado. Sin embargo, la llamada guerra contra el narco tuvo implicaciones que fueron más allá del combate frontal entre las Fuerzas Armadas y los grupos delictivos. Al final de cuentas, y como lo han documentado diversos autores, esta estrategia calderonista de sacar al ejército del cuartel y obligarlo a rendir funciones de policía acabó debilitando al ejército porque expuso a las fuerzas castrenses a escenarios de combate para los cuales no estaban entrenados, ¿no? Entonces, si tú tienes un ejército y lo pones a hacer funciones de policía, va a haber todos los problemas y las problemáticas que hemos estado viendo últimamente. Entonces, al sacar al ejército de los cuarteles, Calderón generó un ambiente propicio para la corrupción de sus miembros, así como para el descrédito del ejército ante la sociedad, ¿no? Y todo esto va a influir en que haya estas rehabilitaciones, ¿no?, en la cultura visual del ejército. Ya para el 2011, numerosas voces denunciaban las violaciones a los derechos humanos que cometía el ejército en las zonas donde estaban desplegadas. Era una cosa estadística muy interesante, porque en cuanto había despliegue del ejército en X zona, subían violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, no era mucha casualidad, ¿no? Había una tendencia clara. La ampliación de las fuerzas de seguridad pública y el cambio de Policía Federal Preventiva a Policía Federal también resultaron en serias críticas a los crecientes índices de violencia en el país y a la escalada exponencial de muertes violentas relacionadas con el combate al narco. Ante esta crisis de imagen pública, esta idea de que la militarización y la policiacación, no sé si dice, pero el incremento de policías estaban relacionadas con problemas de violación a los derechos humanos, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Federal invirtieron una serie de campañas de relaciones públicas, ¿no?, que buscaban mejorar la percepción pública de las fuerzas castrenses y de la seguridad pública. Por ejemplo, en el 2011 la revista militar Armas publicaba un número dedicado a la Gran Fuerza de México, una campaña de relaciones públicas que surgió como consecuencia de un contacto más estrecho con la ciudadanía, resultado del cumplimiento de las órdenes emitidas por el Ejecutivo Federal de asumir roles más protagónicos en la lucha contra la delincuencia organizada. La campaña de relaciones públicas tenía por objetivo, cito, fortalecer la confianza y la imagen del Instituto Armado a través de mensajes claros y efectivos, dirigidos a audiencias específicas, posicionando siempre los conceptos rectores siguientes: igualdad de género, respeto a los derechos humanos, cercanía con la población, profesionalismo y modernización. Entonces, estos eran los ejes rectores, ¿no?, de esta campaña. Como parte de la estrategia, se llevaron a cabo 5 ejercicios públicos, entre los cuales destacaba la Gran Fuerza de México, que es esta exposición, diseñada para estrechar el contacto con la población de acuerdo con los siguientes objetivos, que son muy interesantes: crear un vínculo emocional con la gente, acercar a la población civil con las tropas militares, humanizar ante la sociedad al soldado mexicano, lograr que la gente se sienta orgullosa del ejército y de las fuerzas aéreas, mostrar modernización de la profesionalización y dar a conocer y fortalecer todas las actividades que realiza el ejército. Entonces hay esta necesidad, ¿no?, de atraer. Entonces se puso en desarrollo esta estrategia integral de comunicación, con spots televisivos, publicidad exterior, que incluía espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, publicidad en el internet, medios impresos y 4 exposiciones que se llamaban La Gran Fuerza de México, ¿no? Entonces este era uno de los ejercicios principales de esta campaña, ¿no?, presentar el ejército a través de una exposición.
La misma Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, subrayaba la importancia de esta exposición, al decir que había tenido, era uno de los puntos de estrategia de comunicación principales y que había tenido 1,5 millones de asistentes en sus diversas variantes, ¿no? Entonces que a final de cuentas había atraído a mucha gente, si son 4 ciudades diferentes, y el semanario Proceso cubría la exposición, calificándola como una campaña para mejorar la imagen pública del ejército. Esta exposición, surgía del objetivo de fomentar la convivencia de las familias mexicanas y un mayor acercamiento del pueblo de México con las Fuerzas Armadas. Entonces, era acercar a la familia a las Fuerzas Armadas, ¿no? Invitaba al público mexicano a observar aeronaves, armamento, uniformes, equipo militar, fotografías de armamento, presentaciones de grupos militares, bandas de guerra militares. La exposición se dirigía explícitamente a niños y jóvenes, a partir de su objetivo de fomentar la integración y el esparcimiento de las familias, además de contribuir a la educación de la niñez y de la juventud mexicana. Entonces había una implicación muy fuerte con niñez, ¿no? Cosa, yo no sé si solo sea yo, pero esta imagen me parece muy fuerte, ¿no? Esta idea de... A mí me viene a la mente niños soldados, pues, directamente. Pero este era un día divertido en el que los niños se llenaban la cara de betún, hacían ejercicios militares, se divertían con su familia y conocían a su ejército, ¿no? Esto salió en los diarios, todos los diarios mexicanos. ¿Cómo se hace el nombre? Mejor que no. Mejor que no. Yo les advierto, es muy fuerte. Pero esto se tomó cuando hicieron la redada de la casa del capo, de Beltrán Leiva, ¿no? Y casualmente alguien acomodó un montón de billetes y alguien le tomó la fotografía y alguien lo filtró a la prensa. Y entonces ya la va a quitar, pero justamente esta imagen fue parte también de una estrategia, porque a mí no me digan que esto salió por error. Y entonces ya entrando esta lógica de una guerra de propaganda a este nivel, ¿no? Ya estás perdiendo. Porque si tú eres gobierno y si tú permites que salgan imágenes así, en donde se ha trastornado el cadáver de la persona, donde no ha habido debido proceso, donde no hay buena ejecución de toma de evidencias, etc. O sea, se rompen todas las reglas, ¿no? De la forense, de la toma de evidencias. Entonces, ya que estás en este tenor tan bajo, quiere decir que efectivamente, al menos en relaciones públicas o en comunicar tu mensaje, estás un poco desesperado, ¿no? Entonces, esta imagen contrasta con este otro intento de enaltecer a las fuerzas militares. Pero yo me acuerdo como en el 2002. Pero esta exhibición la habían hecho los militares. Esto no se sabe bien. Hay una serie entera donde se ve todos los pasos en lo que le fueron colocando cosas, en lo que le fueron tomando las fotos. Sale con los pantalones bajados, por ejemplo, eso también sin la cabeza, no sale la cabeza en la imagen, no sale la Catalina, no sale la cabeza en la imagen. Y entonces hay una secuencia en donde esto se hizo con mucho propósito y con mucha deliberación. O sea, las fotos, ¿bajaron los pantalones para hacer las fotos? Yo creo que le bajaron los pantalones como proceso de ver que no quedaran armas o que no tuviera... Bueno, pero eso no se puede saber. Incluso de humillación. Lo del pantalón no queda muy claro. Muchos de los que capturan les bajan el pantalón para ver. Claro, exacto, todos los Yo me acuerdo haber ido al sur de México una vez y en la carretera encontraron siempre muchísimos militares que me sorprendían. Eso fue recientemente. No, 2006. hace 2002 o así. Y yo he viajado por otras partes de México y no pasaba eso, que eran en el sur. Sí, donde todavía los cárteles estaban como más contenidos. Sí, porque claro, los cárteles están más hacia arriba, ¿no? Guadalajara. Bueno, quizás porque es una que ya zona pasó. de más, pues, de los zapatistas, de una zona que quiere tener más Exacto, controlada. Chiapas también. Sí, estabas por ahí, estabas en Chiapas. Por ahí sí. Sí, esto es más este control, ¿no? Pero como presencia pública, mucho más en Colombia. Y
Venezuela. En la vía pública y por la De todas maneras, aquí no podemos los municipales y el ejército se le ve poco, digamos, ¿no? Ya. Tenemos tres tipos de policía, la privada, Sí. como orden de policía privada, pero el ejército no. Yo creo que el ejército, aquí la presencia no es tan fuerte. Es que yo diría, además, Ahora cuando han hecho el salón de la enseñanza, hubo un momento así como crítico, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habló con un militar diciendo que no veía que tenía que Bueno, estar muy presente polémico eso. la promoción Que de la porque estaba el formación de militares, porque No, sí no de que, educación, como ha sino no de es trabajo, obligatorio de la futuro trabajo, militar, de orientación. hacen se promoción. promueve. Promoción. Ya. Y claro, quien se apunta básicamente es gente que no tiene dinero, que no tiene carrera, que no Y es tiene que- futuro, que no tiene, como también en la policía, Claro, mucha de la gente que es está la salida que tiene, ¿no? Es muy Si puedo regresar a ese cobrar los punto. dinero. Sí. Es que ese es el problema, justo el problema por ese punto, sobre todo los soldados rasos, ¿no? Los de pie, entran porque es una opción económica, pero el cártel te puede ofrecer una opción económica mejor, ¿no? Entonces por eso hay tanta filtración también y tanta cooptación de los cárteles del ejército mismo. O gente que conserva funciones de ejército y que les paga, ¿no? El cártel por atrás. Entonces es muy complicado. Ahora militares creo que fue ayer cuando un guardia civil entregó 6 kilos así. ¿A quién? Un guardia civil. ¿A un chico? 6 kilos a un Marley. Qué casualidad. Pero estaba enfermo y llevaba el arma. ¿Dónde? Bueno, dicen que estaba estaba en una carretera. No, Estaba fuera de servicio. Sí, estaba fuera de servicio. Pero llevaba el arma. No enfermo. No, porque han estado diciendo que no estaba viendo No nada. lo han comprobado. A ver, estos casos en Estados Unidos también, ¿no? De Ferguson, de todos estos asesinatos. Pero aquí hubo un momento que De fuerza primero excesiva. de violencia de género, Ajá. básicamente muchos eran de policías que tenían pistola en casa. Como se empezaron a denunciar, ¿no? Ya. Muchos, pero es distinto esto que la policía y que el ejército. Es que yo creo que es Que hay una separación más clara, sí. Yo en relación a lo que comentabas antes de este elemento de educación o de orientación profesional. Claro, que ahí me pareció que era realmente importante separar. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos es muy evidente que es uno de los casos paradigmáticos de reclutamiento, ¿no? Todo un imaginario nacional, pues del honor, de tal cual, en realidad van directamente a las poblaciones más vulnerables, económicamente, educativamente, etc. Y por ejemplo, relacionado con esto, Nuria Webb hizo un proyecto hace muy poquito en Nueva York, que era ir con antelación, que era un par de años de antelación, a los colegios, porque el ejército va a los colegios. Va el último año, ¿no? Del Sí, colegio. Ajá. tienen 16 años, el ejército va a reclutarlos en los colegios. Y la charla ella lo que hizo es ir con un ex combatiente, Sí. si no recuerdo de Irak, no me acuerdo muy bien, que tuvo una experiencia nefasta y acabó desertando. Y se dedicó ahí pues con esta persona a dar una charla 2 años previos Antes de que llegara, antes de que llegara llegara. a la penitenciaria. ¿Sabes? Y me pareció muy interesante en realidad. Y además es que está tan aceptado todo el discurso del amor al país y a la patria y prioridades. En México. En México, pero eso Y es que es metropolitana. no, es que eso de amor a la patria en México es diferente de Estados Unidos, no se traduce en el instante en el ejército. En Estados Unidos sí. Sí. En Estados Unidos, amas a tu patria, métete al ejército. Eran papeles, ¿eh? Sí, que metes A a mí también. A mí me da más la sensación de estar delante de una representación de lo militar que de un real poder. Es justo el punto. Sí, es una representación delante de una realidad de narcos y de no sé cuántos y que tienen que hacer la Exactamente. y todo es como una cosa Es espectacular. O sea, para mí
revolución. Y digo, al final de cuentas, no sé qué tan exitosa fue esta campaña, ya no existe, con el nuevo presidente ya no está este edificio con esto, ya no está este edificio con esto, ya todo esto lo quitaron. El sargento Juancho, no sé, yo creo que ya lo retiraron también. ¿Y hoy cómo sigue? Y hoy, ahora les cuento un poco, pero al final, este es el problema con la imagen, es muy difícil de controlar, ¿no? Tú puedes lanzar una imagen pública que quieras que se establezca, pero al final pasan estas cosas, ¿no? En donde tú puedes totalmente subvertir, destruir, deshacer. Los caricaturistas mexicanos son buenísimos para esto. Entonces, al final es ridículo, ¿no? ¿A qué grado se puede disfrazar de soldado, pero no puede terminar de ocultar lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es el juego entre espectáculo y realidad. Pero porque el nuevo presidente ha hecho un paso atrás, ¿no? O sea, es que depende de en qué sentido. En ese sentido, en el sentido de no mantener la guerra abierta con los cárteles. Sin negociar. A ver, es que pasan varias cosas. Calderón, ¿cómo se llama? Alborotó el avispero. ¿Ustedes dicen lo mismo? Sí. O sea, una vez que el ejército... El gallinero. El avispero. Pero se entiende esta idea. Una vez que salen las avispas, no las vuelves a meter nunca. Lo mismo con el ejército. Una vez que lo sacas de los cuarteles y de funciones de protección del territorio nacional y empiezan a tener función de policía, les das un poder gruesísimo, les das muchísimo poder y vuélvelos a encuartelar, ¿no? O sea, esto es imposible, es muy difícil. Entonces, Peña Nieto, mucha gente no votó por él y le dieron su voto por fraudes y demás cosas que pasan mucho en México. Pero por otro lado, mucha gente sí votó por él porque pensaban que el PRI, regresando al gobierno, iba a poder pactar y volver a estabilizar a todos los cárteles, ¿no? Entonces, sentarlos a la mesa, trazar territorios, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, y que esto siga tranquilizar. No es el caso. Con Peña Nieto lo único que ha pasado es que ya no puede salir en medios tanta noticia escatológica, ¿no? Ya no se reporta tanto. La guerra sigue estando entre cárteles. El cártel favorecido que el de, ¿cómo se llama este señor? El Chapo Guzmán. Era el protegido de Calderón, ahora hay un presidente nuevo, tiene otro protegido, y son estos tejes y manejas que se dan en la política mexicana y que toda la vida, como mencionabas tú, ha habido acuerdos entre el gobierno y el narco, ¿no? Siempre ha habido acuerdos entre el narco. Sí, pero como con el acuerdo en el gobierno, a veces hay problemas de guerras entre ellos, como pasó en Colombia, que fue un desastre. Pues justamente el PRI había sido el mediador entre estos problemas. Entonces ponían al secretario de Gobernación con todos los capos. Si tú qué territorio quieres, ¿y por qué te estás peleando con este? Y así hacían como acuerdos. Y la esperanza era llegar a este arreglo informal con el PRI de vuelta, ¿no? Mucha gente pensó que iba a ser así, pero no ha sido así. Y ahora las implicaciones son muy fuertes porque obviamente supongo que habrán escuchado los 43 desaparecidos y más, y todos los demás. Entonces ahora la teoría más creíble que están proponiendo los del Grupo Independiente de Forenses es que los chicos probablemente se llevaron camiones que estaban equipados con heroína, que se transportaban a Canadá mediante estos camiones de pasajeros, y que el ejército mismo y la policía local, en colusión con el narco, los pararon para evitar que salieran con estos camiones y los mataron. Entonces aquí ya estamos hablando de un nivel de conspiración, de colusión, de rompimiento institucional, de impunidad institucional. Y de impunidad, y no es casualidad, digo, el GEI acaba de decir nos vamos porque no hay condiciones para investigar aquí nada, justamente porque el gobierno a cada paso ha cerrado la puerta para hacer una investigación adecuada. ¿Pero es el propio gobierno? El gobierno sí, el secretario de Seguridad Pública se cansó, ¿no? En una conferencia de prensa, sí, ya me cansé de sus preguntas, me voy. Pero se cansó lo mismo. Un poquito menos. Porque es distinta situación, claro, pero es la misma. Porque aquí no tenemos cárteles. Bueno, sí, pero... Que no hay cártel, pero el Yo creo Ya. que...
militarización no tiene por qué estar regida con una cierta ideología, ¿no? Sabemos que en Venezuela y en otro contexto hemos visto como ha habido una, ¿no? Sí, Una puede ser derecha conquista de la izquierda. cultura visual, por decirlo de alguna manera, Ya. desde el punto de vista militar, ¿no? Sí, La URSS, China, en fin, Venezuela también. sí. Y no era... Las dos Coreas. La ¿no? Sí, sí. Ya. Y no es precisamente ideología de derecha, ¿no? No,